2022, Meta cotiza a $90 la acción, y ahí es cuando hago mis primeras compras, que multiplicarían mi inversión en hasta por 6 veces. Hoy la situación es totalmente distinta, Meta cotiza entre $600 y $700 la acción. A principios de julio anunciaron su intención de entrar en el negocio de la computación en la nube, mientras su segmento de anuncios está en máximos. Todo el tema del metaverso ahora es simplemente un lastre en su beneficio neto, así que la pregunta que nos hacemos todos, incluido yo para mi cartera, es ¿está Meta para disparar el gatillo? Vamos a verlo. Meta cae un 20% desde principios de año y sobre todo si eres inversor entiendo que estés preocupado, pero cuando el mercado entra en pánico y se desploma, siempre me gusta recordar lo que dice Tito Warren Buffett. Debemos fijarnos en el MOAT, el foso defensivo, las ventajas competitivas de la empresa. Si las ventajas competitivas de la empresa están intactas, probablemente el negocio a nivel fundamental está perfecto, así que el motivo de las caídas debería ser otro. Lo primero que vamos a hacer para saber si Meta está a buen precio es fijarnos en las ventajas competitivas, que no son ningún cuento y se basan en dos pilares fundamentales. La primera ventaja competitiva es el efecto red. Instagram y Facebook no son simplemente dos aplicaciones de entretenimiento, también te proveen de identidad. Y es que llevamos décadas construyendo nuestra vida digital ahí, y por lo tanto el coste psicológico de cambio es bastante alto. No perderíamos simplemente una aplicación de entretenimiento, perderíamos nuestra identidad social. A esto se le conoce como coste de cambio. TikTok, su competencia, por el contrario, simplemente provee de entretenimiento, dopamina barata. Para que lo entiendas fácilmente, TikTok podría competir perfectamente contra Netflix o el sector de los videojuegos. Es simplemente entretenimiento, puedes cambiar una cosa por la otra. Y no es que Meta no compita en ese sector, es que además te provee de identidad digital. Y en esto Meta sigue imbatible y no tiene competencia. El siguiente foso fundamental es el foso de datos. Meta lleva décadas analizando el comportamiento de sus usuarios. Cada vez que un cliente hace una compra gracias a un anuncio, la inteligencia artificial de Meta se hace más fuerte. Ya sabemos que TikTok no puede competirle en identidad a Meta, pero es que tampoco puede competirle en ese histórico de datos acumulado. TikTok acumula datos de comportamiento pero desde hace menos tiempo. Aquí hablo como ingeniero informático. La inteligencia artificial no es magia, son datos. Para que la inteligencia artificial funcione bien, se necesitan datos reales, frescos y naturales. Meta lleva recolectando todos esos datos durante muchos años y va a seguir haciéndolo. De hecho, las aplicaciones que tiene Meta, como por ejemplo Instagram o Threads, son muy buenas para recolectar datos del comportamiento de usuarios que están tocando sus aplicaciones ahora mismo, es decir, son datos que se generan en tiempo real. Meta tiene un suministro gratuito de datos reales en tiempo real. Y ahora no hablo como ingeniero informático, hablo como persona. Mi hermana tiene un negocio digital que se fundamentó en Instagram y siempre me ha dicho que los anuncios que publica en Instagram son los que mejor funcionan. Los anuncios en general que funcionan en el ecosistema de Meta convierten muy bien a ventas. Y esto es gracias a una inteligencia artificial que funciona súper bien para analizar el comportamiento de sus usuarios. Ahora ya sabemos que el foso defensivo de Meta no va a caer mañana. Por ahora no tienen competencia demostrable en muchos de sus sectores. Pero como bien sabrás, al mercado no le importa el pasado, lo que le importa es el futuro. Si el MOAT es el escudo, la espada son los beneficios futuros de la empresa y por lo tanto su crecimiento. Al mercado le importa el crecimiento. Antes de continuar con el análisis fundamental de Meta, déjame decirte que este vídeo es puramente educativo y principalmente basado en mi opinión. En ningún momento corresponde con ningún tipo de recomendación de inversión, ni de compra ni de venta. Y debo decirte que a fecha de publicación del vídeo poseo acciones de la compañía. El disclaimer no te lo hago por casualidad, y es que cuando hablamos de crecimiento futuro estamos entrando en el terreno de lo especulativo. Normalmente cuando hablamos de inversión value queremos fijarnos en los fundamentales de la compañía, pero siempre que estemos haciendo proyecciones tanto en dinero como en crecimiento o lo que sea, que no te engañen, estás entrando en el terreno especulativo. Muchos piensan que Meta ya no puede crecer en base de usuarios. Instagram, Facebook y WhatsApp ya tienen como usuarios a gran parte de la población mundial. Bien, pues la gente se equivoca. Como puedes ver en el gráfico, entre 2023 y 2025 consiguieron capturar a más de 400 millones de usuarios activos diarios en todo su ecosistema. Aunque, un pequeño disclaimer, si no voy mal, en el último cuatrimestre los usuarios activos diarios bajaron un poco. Según ellos fue por todo este tema de geopolítica y guerras que están habiendo entre Rusia y Ucrania. Meta factura más por cada usuario que agrega a su ecosistema, pero incluso podríamos decir que aunque la base de usuarios no crecieran, siempre tienen la oportunidad de mejorar la eficiencia de su algoritmo, es decir, producir más dinero por cada usuario que tienen. Y en la gráfica que vemos a continuación podemos ver que la trayectoria en monetización por usuario es generalmente ascendente. Es decir, que en base de usuarios tendríamos dos vías de crecimiento. Podríamos crecer en base de usuarios activos diarios o podríamos mejorar la eficiencia del algoritmo para monetizar mejor.
Otra vía potencial de crecimiento es WhatsApp Business. WhatsApp lleva siendo la oveja gris de Meta durante muchísimos años. Todo el mundo lo usaba, pero no generaba beneficios, y eso ahora está cambiando. Meta no quiere que sea solo una aplicación de mensajería, también quieren que se utilice para cerrar ventas, y esto es un modelo de negocio que ya existe en China con WeChat y que está totalmente validado y generando beneficio neto. Piénsalo, imagina que te levantas un día por la mañana y tienes un mensaje de tu panadería de confianza, donde puedes cerrar un pedido sin tan siquiera presentarte en la panadería. Sería bastante cómodo. Y este es el objetivo que tiene Meta con WhatsApp Business. Como ingeniero os diré que el sistema ya lo tienen, no tienen que reinventar la rueda. Y no van a necesitar hacer mucha más inversión de infraestructura, lo único que necesitan es hacer capas de integración para que el sistema de pagos y gestión fluya, y que las personas convirtamos WhatsApp Business en el estándar para cerrar ventas. Pero del dicho al hecho hay un trecho y materializar ese cambio de comportamiento en los usuarios no va a ser nada fácil. Con este producto llevan desde 2018 y ahora es cuando empiezan a salir los brotes verdes, viendo un crecimiento de hasta un 74% en el último cuatrimestre que tan solo se materializa en 800 millones más de revenue para la empresa, que si lo comparas con los 50 billones que en general generan del segmento de publicidad, pues no parece gran cosa, pero oye, es un crecimiento que tenemos ahí. Por último, tenemos Meta Compute. A principios de julio, Mark Zuckerberg anunció que entraría a competir en el segmento de computación en la nube, compitiendo con las grandes empresas Google, Amazon y Microsoft. Para mí esto es una noticia agridulce y es que han invertido tanto en CAPEX para construir centros de datos para la inteligencia artificial que ahora prevén que van a tener exceso de computación y van a querer vender ese exceso de computación a terceros. Es algo generalmente positivo, pero debemos tener en cuenta que a Google entrar en este segmento contra Microsoft y Amazon le costó bastantes años y pérdidas. Y ahora está por ver cómo Meta navegará esta entrada en el segmento. Para que entiendas cómo funciona, Meta tiene servidores para dar servicio en sus diferentes aplicaciones a los clientes, como por ejemplo WhatsApp o Instagram, pero los ordenadores nunca están trabajando al 100%, al máximo de su capacidad. Supongamos que tenemos un ordenador que está dando servicio principalmente a WhatsApp y el ordenador está rindiendo de media al 80%. Bien, pues Meta identifica que lo que puede hacer es alquilar el 20% restante a terceros, cobrando un dinero por esa computación que hasta entonces estaba totalmente ociosa, es decir, ese 20% no se estaba utilizando para nada y por lo tanto se podía contabilizar como pérdidas o una ineficiencia de la inversión que se hizo. Básicamente no están montando un negocio desde cero, sino que están utilizando una infraestructura que ya han pagado para rentabilizarla aún más y así mejorar el ROIC de la compañía, el retorno sobre la inversión del capital invertido. Como he dicho antes, aquí tenemos dos caras de la misma moneda. Por un lado es verdad que va a hacer mucho más eficiente la inversión que ya han hecho en CAPEX, pero por otro lado entrar a competir con los gigantes del sector es bastante complicado. Yo como ingeniero utilizo los servicios de AWS, los servicios de computación en la nube de Amazon, y de la misma manera que hablábamos de coste de cambio en el efecto de red como ventaja competitiva de Meta en la cuestión de la base de los usuarios, hacer un cambio de proveedor de computación en la nube da bastante pereza, conlleva bastante costes de cambio y aunque te bajen un poquito el precio puede no valerte la pena. En mi viaje como inversor personal me gusta invertir tan solo en empresas que sean absurdamente fáciles de entender. Si tienen algo de complejidad añadida o se salen de mi círculo de competencia, en general no me vas a ver ahí dentro. Y por lo tanto siempre sigo la siguiente checklist para saber cuándo apretar el gatillo. De las ventajas competitivas y el potencial de crecimiento ya hemos hablado y ahora vamos a hablar del management alineado y finalmente veremos si Meta cotiza a una valoración razonable en bolsa. Porque al fin y al cabo tú puedes invertir en la mejor empresa del mundo, en el mejor negocio del mundo, pero si en bolsa cotiza muy cara, la rentabilidad que obtendrás por tu inversión no necesariamente será buena. Mark Zuckerberg, que tiene un nombre bastante complicado de decir, no veas cuánto me atasco a veces diciendo estos nombres en los vídeos, es fundador original de Meta y es muy joven, aún le queda mucho camino por delante y tiene el 6% de las acciones de la empresa, pero es que además tiene el 60% del derecho a voto en la empresa, es decir, que tiene un control total y absoluto. Está totalmente incentivado. Pero es que además Meta, su free cash flow, históricamente ha intentado destinarlo a recompra de acciones, o al menos en 2022, cuando las acciones cotizaban baratas por debajo de su valor, Meta hizo recompras agresivas, reconociendo que su negocio tenía un valor por encima del precio del mercado. Esas fechas fueron también cuando entré por primera vez a comprar acciones. Cuando hablamos de management alineado, a lo que nos referimos es que queremos que la directiva utilice el free cash flow de la compañía, es decir, el dinero que le sobra para reinvertir en el negocio,
efectivamente para reinvertir en el negocio o para canalizar todo ese dinero a los inversores de la compañía. Esto normalmente se hace mediante recompras de acciones o dividendos, que no está mal, o sea, en general si vemos recompras de acciones y dividendos podemos estar contentos como inversores, pero hay otra manera indirecta de canalizar el beneficio neto hacia los inversores, que es reinvertir en tu compañía. Meta lleva los últimos años reinvirtiendo de manera muy agresiva en su compañía. Primero con el metaverso y las gafas que están haciendo, de las cuales no hemos hablado mucho en este vídeo, ya hablaremos después en otro vídeo, y ahora con la construcción de centros de datos para la inteligencia artificial, que además les va a permitir entrar en el negocio de la computación en la nube, es decir, vender computación a terceros. Yo normalmente soy un poco cagado y me gusta ver que las empresas le compran acciones, porque al final eso ya te reconoce que ellos ven que hay un valor que no se refleja en el precio del mercado, pero siendo muy sincero, Meta tiene un retorno sobre las inversiones que hace muy elevado, y en este caso, cuando vemos una empresa que reinvierte en su negocio, vemos una empresa que no quiere dejar que la competencia le coma terreno, y si no reinviertes en tu negocio, todos esos potenciales de crecimiento de los que hablábamos antes, que son puramente especulativos, no se materializan. Es decir, ver que Meta ahora mismo está reinvirtiendo es un potencial de materialización de los futuros crecimientos que estábamos proyectando anteriormente, así que podemos dar un check y decir que el management está alineado con la compañía y con los intereses del inversor. Y por cierto, hablando de ventajas competitivas, cada dólar que Meta, por cada dólar que invierte Meta en toda esta parte de computación en la nube, es un dólar más que le va a costar de barrera de entrada a la competencia ponerse a su altura. Meta va a estar invirtiendo en infraestructura que la competencia va a tener que estar alquilando y pagando a un precio mucho más alto. Esto es otra barrera de entrada y fortalece el foso defensivo de Meta. El último punto en el que debemos fijarnos para saber si Meta está para apretar el gatillo es la valoración razonable. Para ello haremos estimaciones basándonos en 3 escenarios: pesimista, conservador y optimista. Todos ellos en función de si se materializarán o no esas posibles vías de crecimiento de las que hablábamos antes. Para el escenario conservador nos fijamos en el PER medio al que está cotizando Meta en los últimos 5 años. El medio de más o menos ahora sería entre 23 y 25. Así que en un escenario conservador nos fijamos en PER 25 y un crecimiento anualizado de los EPS del 17%. Soy consciente de que Meta puede crecer los EPS a más de un 17%, pero estaríamos normalizando cuánto sería de media a lo largo de los 5 años. En este escenario conservador tendríamos un margen de seguridad de 5% y para finales de 2026 tendríamos un precio proyectado de $702 por acción. Y para el 2030 tendríamos 1.315 y tendríamos un rendimiento analizado del 15%, casi el 15%, 14,5%, lo cual estaría bastante bien. Para que el escenario conservador se cumpla, ni siquiera necesitamos que Meta materialice todas sus vías potenciales de crecimiento. Más o menos ahora, con el margen de beneficio un poco tirando a la baja por culpa del metaverso, ya está llegando más o menos a estas estimaciones. Es decir, que solo con que Meta siga trabajando como trabaja hasta ahora, con los márgenes de beneficio tal y como los tiene, y asumiendo eso sí que el CAPEX por inversión en centros de datos no se va a seguir materializando a lo largo de los años, ahora mismo ya estaríamos cumpliendo con el escenario conservador. Por otro lado, para el escenario pesimista estaríamos diciendo que a Meta le surge o bien competencia o bien los márgenes de beneficio se le reducen bastante por una necesidad constante de inversión en CAPEX para mantenerse al día. Es decir, que sigan teniendo que construir centros de datos, lo cual en mi opinión personal dudo bastante. Y en este caso, como los márgenes de beneficio se le deterioran y le presuponemos un crecimiento de los EPS inferior, en este caso del 12%, le asumimos un PER 20 y por lo tanto el margen de seguridad que nos queda es del menos 20% para este año. Y para 2030 tendríamos un rendimiento anualizado del 4,8, es decir, en 5 años no estarías perdiendo, pero sí que estarías perdiendo versus el índice, es decir, no te compensaría mucho si se materializa todo este escenario pesimista. Finalmente, mi escenario optimista es incluso el conservador para muchas personas. Aquí estaríamos asumiendo un crecimiento anualizado del 20% y un múltiplo PER de 25, igual con la media histórica. Hay personas que igual se atreverían a poner un PER 30 y a veces es cierto que Meta se acerca a PER 28, 29, 30, pero a mí no me parece sostenible en el tiempo. Es decir, estaríamos hablando de que estarías haciendo trading que en el momento en el que toca PER 28 y vendes, que bueno, oye, si lo quieres hacer, pues lo puedes hacer. Para este escenario tendríamos un rendimiento anualizado del 17% y un margen de seguridad del 8%. Y eso sí, debo clarificar que muchas personas piensan que este escenario no es tan optimista, porque al fin y al cabo, si Meta deja de invertir en el metaverso, que es un tema del que no hemos hablado mucho, ya mejorarían bastante sus márgenes de beneficio y beneficio por acción proyectado al futuro. Es decir, que casi para que el escenario optimista se materialice, simplemente deberían decelerar la inversión en el metaverso y eso sí, también asumimos que no siguen invirtiendo en CAPEX, por lo tanto el margen de beneficio
beneficio no se les deteriora más. Y sobre si se materializan o no las otras vías de crecimiento, bueno, podría materializarse un poco la parte de Meta Compute, podría materializarse un poco la parte de WhatsApp Business y tendríamos una empresa que crece al 20% realizado durante 5 años, pero que sepáis que sería una anomalía más o menos estadística. Una empresa tan grande que crezca a un ritmo tan acelerado durante 5 años, a mí me gusta pensar que es un escenario optimista. Bien, finalmente, como opinión personal, Meta es una empresa que es bastante atractiva. Históricamente ha cotizado a múltiplos y a precios que eran bastante atractivos en el mercado. Es una empresa con muchísimo potencial, porque ahora mismo Mark Zuckerberg está invirtiendo en las gafas, en el metaverso, y le está costando muchísimo dinero, lo cual deteriora sus márgenes de beneficio. En Meta hacen esto porque quieren ser propietarios del dispositivo físico y el sistema operativo donde corren sus aplicaciones, porque ahora mismo Instagram, WhatsApp y todas sus aplicaciones corren en dispositivos móviles o Android o iOS o en un ordenador y los sistemas operativos no son suyos, no tienen el control. Por eso Mark Zuckerberg se ha vuelto totalmente loco en querer invertir en los próximos periféricos que utilizaríamos para ejecutar sus aplicaciones. Evidentemente, el escenario donde las gafas del metaverso terminan usándose pues de forma masiva por todos los usuarios no lo hemos contemplado. Si se materializase, pues simplemente estaríamos en un mundo totalmente diferente al que vivimos ahora. Por eso me parece bastante especulativo. Y creo que lo que sí podemos materializar es que dejen de invertir en ello para mejorar sus márgenes de beneficio. Por todo lo demás, como ingeniero, Meta Compute es un modelo de negocio bastante interesante. Como he dicho antes, yo no creo que sea tan fácil competirle a los gigantes del mercado, pero también me ha parecido leer notas de prensa de Meta, que realmente lo que quieren externalizar es computación en la nube destinada a inteligencia artificial. De nuevo, tiene dos caras de la misma moneda. Supongo que los competidores deben estar al mismo nivel, porque esto es una cosa que es más o menos reciente, pero también depende de que la inteligencia artificial siga creciendo, siga siendo un boom y siga habiendo demanda. Es cierto que ChatGPT, Anthropic y todas estas empresas no parece que se vayan a ir a ningún lado. A lo mejor son simplemente nuevos clientes que sí que son capaces de generar esa demanda para que Meta pueda entrar en el mercado a competir de forma más. Pero lo que sería computación para software tradicional, como en el que estoy especializado yo, es el software en el que trabajo, o sea, yo no sé si cambiaría AWS por Meta, ahora no lo haría, y cuesta tiempo también desarrollar ese producto con esas APIs para que yo lo vea y diga, vale, confío en Meta Compute y me voy a Meta Compute. O sea, que no sé si realmente quieren monetizar esas vías. Así que nada, déjame en los comentarios si tú crees que Meta está para apretar el gatillo. A mí desde luego es una empresa que me gusta. Sobre si está para apretar el gatillo o no, vas a tener que hacer tu propia investigación para saberlo. Esto no es consejo de inversión, pero te leo en los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si has llegado hasta aquí, te recuerdo que para apoyarme te puedes suscribir y te pido por favor que me dejes algo en la cajita de comentarios, que me digas algo, que me comentes, porque acabo de empezar en YouTube, me estoy esforzando mucho por los vídeos y no me habla nadie. Así que nada, ya sabes, te recuerdo que no quiero ser tu analista de confianza, lo que quiero ser es tu compañero de viaje en el mundillo de la inversión. Soy una persona completamente normal que tiene casi 30 años e invierto porque me preocupa mi futuro y entiendo que a ti también. Déjame ser tu compañero de viaje, no hagas lo que te digo solo porque una empresa me parezca bien o mal, ya sabes que te lo recuerdo, y nos vemos en el próximo vídeo que será dentro de 2 semanas. Muchas gracias y adiós.